En estos instantes, me acaban de confirmar que ya lo tenemos, a nuestro siguiente invitado con quien vamos a analizar justamente lo que mañana va a ocurrir. Tengo a José Ignacio Beteta con nosotros, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José Ignacio, muy buenas noches, un gusto saludarte. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, Carlos. José Ignacio, ¿qué esperas, qué expectativa tienes de lo que mañana podría haber? Ojo, la policía, el ejército, el Ministerio Público, la presidenta, todos hablaron, pero ¿qué expectativa tienes tú? Bueno, vamos por parte. Gracias por la pregunta. Primero, vamos a tratar de analizar la información real, ¿no? Los datos, la información que llega de las regiones, lo que se sabe, por lo que se ve, digamos, por los datos de la realidad. Lo primero que hay que decir es, no es una protesta que aparente tener el mismo presupuesto, por ejemplo, los mismos financiamientos y el mismo dinero que tuvieron las protestas de diciembre, enero, incluso una parte de febrero, ¿no? Claro. No se nota esa movilización económica. Fue muy evidente, digamos, que en las protestas de finales del año pasado, después del golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre, el dinero que hubo para financiar las protestas y las marchas fue bastante. Esta vez es notorio, hay noticias, hay peleas, hay videos que muestran cómo, digamos, los organizadores de las marchas discuten entre ellos, se pelean por temas económicos, comunicados en donde las mismas bases sociales les dicen a sus líderes que no les van a dar dinero, que no confían en Ya no está ellos, Sada Goray, pues. que no van a poner, no. Ya no está Sada Goray, ya no está la empresaria trujillana, ¿no? Ahora detenida preventivamente, ya no está la que financiaba, la que coimeaba para poder el gobierno de Castillo financiar estas movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es un primer punto. Entonces, lo segundo es, por más que han habido muchas cifras y números de varios diarios, ¿no? Diario de la República, Iguaica y algunas otras plataformas hablando pues de 30.000, 13.000, 14.000 y tantos miles de supuestos manifestantes que viajaban a Lima para la conocida como toma de Lima. Eso no es real, no es real, los números no cuadran, no calzan, ya estaríamos viendo como ocurrió a fines del año pasado, en enero, pues largas colas de autos, camionetas y buses, que no es lo que está ocurriendo en la capital, por lo menos en la capital. Entonces hay un segundo elemento, es, así como no ha habido el mismo financiamiento que en las protestas iniciales del año, no va a haber, por lo tanto, la misma cantidad de gente. En tercer lugar, lo que sí es muy cierto es que, y creo que tú lo mencionaste en uno de tus comentarios iniciales, está claro que la indignación y los pedidos y las agendas, por más que sean dispersos y diferentes, responden a una realidad, y es que la presidenta Dina Boluarte nunca va a generar ningún tipo de confianza mayor a esta especie de resignación estable en la que estamos. Es una presidenta muy poco querida, con justas razones, porque no es legítima socialmente, o sea, legalmente es la presidenta que nos toca, constitucionalmente es la presidenta que nos toca, pero legítimamente ella fue la vicepresidenta de Pedro Castillo, envuelta en todos los cuestionamientos que tenía Vladimir Cerrón, del cual sabemos sigue siendo su aliado, porque el nombramiento, por ejemplo, en salud de este personaje totalmente oscuro, esta señora, se me dio el nombre ahorita, pero que es muy cercana a Vladimir Cerrón, porque todos saben que Cerrón ha recibido de premio el sector salud del Estado, por eso es que estaba ahí la Portalatino y mucha gente rara vinculadas a Vladimir Cerrón. Entonces, claro, más allá de si piden Asamblea Constituyente, ser el Congreso, destitución de Dina o reposición de Castillo, lo cierto es que la presidenta Dina Boluarte no tiene la persona, no tiene el peso personal, el peso específico, la legitimidad moral, la autoridad moral para contener esta molestia, esta cólera, esta indignación de la población. Es decir, puede haber una tercera toma de Lima y en 6 meses una cuarta y después una quinta, una sexta, y todas van a tener alguna razón de fondo porque tenemos una pésima presidenta. Otro elemento importante que hay que tener mucho cuidado es lo que va a pasar en las regiones. Todo está concentrado en Lima, 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 para variar. 24.000 efectivos se van a desplegar supuestamente para cuidar a la ciudadanía, a la población.
Yo sigo pensando en el corredor minero en Apurímac, en Cusco, sigo pensando en Puno, sigo pensando en Andahuaylas, sigo pensando, digamos, en ciertos lugares del Valle del Urubamba, de Calca, de lugares en donde cuando hubo, digamos, todas estas manifestaciones en verano, ya a fines del año pasado, la gente era amenazada, bloqueada, sin ningún tipo de control porque la policía y el ejército no llegaba a esas zonas porque evidentemente estaban todos concentrados en los lugares más céntricos. Entonces, ojo con las regiones y con las provincias, más allá de lo que pasa en Lima, Ujú. ¿no? Hay un punto importante, ¿no? Y finalmente, y seguimos conversando hay un punto que yo recalco, entre otros más que como te decía los podemos ver después, es sea masiva o no sea masiva la protesta del día de mañana en ciudades urbanas, digamos, en ciudades principales de regiones o en Lima, hay que tener mucho cuidado porque lo que están buscando estos grupos radicales es un muerto. Y aquí no hay un tema de ni conspiración, ni de terruqueo, nada por el estilo. Es evidente que los que están protestando saben que no van a cambiar nada con las protestas. Les repito, las agendas, los pedidos, los reclamos de las protestas son muy dispares, muy diversos, muy distintos. Entonces, ojo con la violencia mañana, porque la victoria y la única victoria y lo único que les puede hacer ganar algo a los que están infiltrados o a los que lideran partes de estas protestas es que haya un muerto, ya sea en la policía, ya sea en la ciudadanía, lo van a buscar a como dé lugar. Es la única victoria que pueden sacar. No hay ninguna otra victoria porque, como bien te digo, el status quo que mencionabas, esta especie de pacto entre sectores muy diferentes en el Congreso, este pacto, digamos, entre Cerrón y Boluarte, este pacto entre el Congreso y Boluarte, este pacto, digamos, entre ciertos grupos que tienen su propia agenda particular y que se están ahí cubriendo las espaldas, es un pacto que va a continuar. Entonces, la única forma de derribar un poder de esta naturaleza, estés de acuerdo o no con él, no, ojo, no estoy diciendo que yo no esté de acuerdo con él o que esté de acuerdo. En estrategia política, la única forma de que tú desestabilices algo así como lo que está ocurriendo es con muertes y con heridos o con una cosa, eventos de gravedad. Ahora, Ojalá que no se ocurra, pero esos serían mis primeros comentarios, digamos, ¿no? Hay mucho que analizar el día de mañana y en los siguientes días, ¿no? exacto, pero ahora, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque un ciudadano de bien, ¿no? Que quiere salir a criticar y cuestionar al gobierno, al Congreso, como que dirá, oye, mejor no salgo porque van a estar los violentistas. Entonces, si no salgo, es de alguna manera, pues, avalar la permanencia de estos poderes. Y si salgo a protestar, voy a respaldar a estos violentistas, ¿no? Que van a querer justamente masa para poder hacer lo que tú nos escribes, ¿no? Generar caos y violencia. Entonces, como que estamos ahí en una ambivalencia, ¿qué hacemos? Si no salgo, lo avalo. Si salgo, convalido a los violentistas. Una disyuntiva complicada. Bueno, yo creo que, a ver, hay que ser muy honestos, ¿no? Hay que ser muy honestos con esto. Yo he visto, pues, algunos periodistas limeños, urbanos, miraflorinos, ¿no? Con el respeto que tengo por sus ideas, digamos, pero que se han ido sumando a estas protestas en las últimas 48 horas, ¿no? Rosa María Palacio, Gino Costa, alguna gente, digamos, de redes sociales que te digo que está vinculada, pues, al mundo artístico, al mundo del periodismo. En los últimos 5 días van a salir a marchar. A ver, la toma de Lima, como se le ha llamado, tiene un mes y medio programándose. Entonces, si hubieran querido por principios, por valores, por convicción, salir a marchar el 19 de julio, toda esta gente hubiera dicho vamos a marchar desde el primer día, el segundo día, el tercer día. 48 horas antes, 72 horas antes, esto es figuretismo, ¿no? Esto es conveniencia política, seguramente Gino Costa, Rosa María Palacios van a aparecer primeros en la fila y luego de ellos detrás todo el pueblo, ¿no? Este, entonces, claro, ellos van a ser, pues, digamos, al final van a terminar siendo los blancos privilegiados liderando la marcha del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, además? ¿Ah? Quieren aparecer agarrados todos del brazo, ¿no? Y rodeados de gente y cámaras y fotos. Yo personalmente creo que eso es figuretismo. Entonces, hay una cuota en redes sociales, hay una cuota en las zonas urbanas de figuretismo que no es defendible. O sea, si tú no crees que Castillo debe ser repuesto, no marches.
Si tú no crees que el Congreso debe cerrar, no marches. Si tú no crees en la Asamblea Constituyente, no marches. Si tú no crees que Dina deba ser destituida y pues encarcelada porque es una genocida, no marches. Y yo no marcho porque ninguna de esas agendas me parece sensata. Entonces, mi llamado a la población o mi consejo a la ciudadanía, a los jóvenes, a los que están detrás, digamos, mirando lo que está ocurriendo, es: mira, hay 4 o 5 puntos de agenda en estas marchas que todos son puntos de desestabilización del sistema de una manera radical. Si tú estás de acuerdo con eso o con uno de esos puntos, marcha. Pero yo creo que la gente lo que quiere es, evidentemente, y ahí sí yo tengo las dos opciones, ¿ah? Hay una fuerte cantidad de pobladores, de jóvenes, de gente que mira el debate político y quisiera un adelanto de elecciones. Esto se planteó desde el año pasado. Yo tengo mis dudas del tiempo, de la temporalidad, Sí. pero es evidente que este gobierno es un gobierno que todo el tiempo nos va a generar una serie de inestabilidades, una serie de dificultades. El adelanto de elecciones en un año y medio, antes del 2026, en el 2024 fines, en el 2025 abril, no sé, es una opción probablemente. Lo pongo en la mesa porque respeto esa postura. Pero de ahí a todas las demás, todas las demás agendas de lucha, ¿no? Todos los demás reclamos, yo creo que ninguno es razonable. Reponer a Castillo no es razonable, es un delincuente. Cerrar el Congreso no es razonable. Volvemos otra vez a esta especie de apretar el botón rojo cada vez que no nos gusta la gente por la cual nosotros mismos votamos. Que Dina Boluarte sea una genocida es mentira. Puede tener algún tipo de responsabilidad política en alguno de los fallecimientos y muertes de las protestas, sí, habrá que investigarse, habrá que ver hasta dónde, pero de ahí a llamar genocida, dictadura autoritaria, gobierno cívico, militar, gobierno de Dina Boluarte, es mentira, es falso. Que vamos a tener una asamblea constituyente es el peor error de nuestra historia en los últimos 30, 40 años. Entonces, mi llamado es un llamado a la conciencia. Si tú crees que te identificas con estas agendas, caramba, sal a marchar y ya está. Pero eso no es lo que está pensando, digamos, la gran mayoría de peruanos. La gran mayoría de peruanos en este momento está pensando: quiero chambear, dame estabilidad para trabajar, que no se roban la plata, que no se roben la plata, que no haya corrupción, ¿no? Que no haya mafias, ¿no? Que si yo pongo mi bodega, mi restaurante, no venga la municipalidad a cerrarme, o a querer coimearme, a querer fiscalizarme, amenazándome de que va a cerrarme el local. O sea, creo que los peruanos acá ya están dándose cuenta cada vez más que estas peleas ideológicas de periodistas y líderes en redes sociales y colectivos y sindicatos y cada vez más se dan cuenta de que esto es pura fufuria, esto es puro flor, no soluciona ningún problema. Hablar de Dina autoritaria dictadora o de Castillo libre, profesor indignado, héroe, lo que sea, eso ya no resuelve los problemas de salud, de educación, de electricidad, de agua, de vivienda. ¿No? Hablar de la dictadura congresal tampoco resuelve la pobreza ni la desigualdad. Entonces yo creo que la población cada vez de verdad sabe más dos cosas. Primero, que los problemas fundamentales del país no se solucionan con violencia. Y segundo, ya se dieron cuenta de que la violencia viene de gente vinculada a las protestas y no necesariamente de los fascistas de Lima, capitalistas, autoritarios. Entonces hay un despertar ahí en la conciencia de la gente cada vez más fuerte, que ya empieza a distinguir, ¿no? Y empieza a distinguir el floro ideológico, ¿no? La indignación selectiva, ¿no? El figuretismo político ya lo empieza a distinguir de lo que de verdad soluciona los problemas. Y por otro lado, ya empieza a distinguir también el origen de la violencia, ¿no? Entonces yo personalmente creo que mañana, si alguien quiere marchar por algo, va a tener que distinguirse mucho. O sea, yo estoy totalmente Pero, convencido de que si hay jóvenes, gente que quieren marchar por algo, que salga a hacerlo, pero que se distinga mucho, que haga algo diferente, que plantee una idea de aglomeración, de reunión totalmente innovadora, distinta, con otras agendas, que se marche por la salud, que se marche por la educación, para que los profesores sean evaluados antes de ser contratados. pero la agenda, que se marche por la salud, ¿no? José Ignacio, pero Sí, la agenda de mañana, disculpen el término, pero es un arroz con mango. O sea, exactamente. hay agendas para todos, desde la libertad de Pedro Castillo y que regrese a la presidencia hasta, no sé, pues, el derrocamiento de Dina Boluarte. O sea, de todo. Entonces, así como, ¿cómo pueden unificar criterios, no?
Justamente por eso creo que las marchas de mañana no van a tener... Las marchas de mañana, a mi parecer, se van a dividir en tres partes. Grupos radicales y violentos que van a tratar de hacer todo lo posible por conseguir eventos graves de violencia. Luego, una gran cantidad de gente marchando y movilizándose como siempre. Sindicatos, colectivos, frentes de defensa, algunas ONGs que realmente tienen una ideología y tienen una agenda política, y bienvenida sea. Y luego un grupo de periodistas, líderes y modelos, influencers de redes sociales como Rosa María Palacio y Gino Costa, saliendo agarrados del brazo con su ropa Miraflorina, viendo cómo todo el pueblo detrás los acompaña y los aplaude para ellos ser filmados y fotografiados. Esos van a ser los tres grupos en estas marchas del día de mañana. Yo sé que siempre hablo de políticas públicas y de temas más regulatorios y de impuestos, pero este es un momento político, así que esta es mi opinión personal con respecto al evento político que se viene mañana. La gente va a tener que aprender a distinguir los violentos, los indignados de verdad, que pertenecen al pueblo y tienen una serie de demandas que puedes no estar de acuerdo, pero tienen la legitimidad para salir a marchar, y este otro grupo de figuretes limeñitos que en las últimas 72 horas dijo yo también marcho, yo soy el pueblo, y que lo que está buscando es cámara y reflector. Bueno, José Ignacio, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y sin duda vamos a conversar conforme transcurran los días, a ver qué sucede, ¿no? Y qué reacciones genera todas estas movilizaciones. Vamos a estar en contacto. Un abrazo fuerte. José Ignacio Betete estuvo con nosotros, presidente de la Asociación de Contribuyentes, justamente también dando su punto de vista particular en torno a lo que se va, ¿no?, a desarrollar mañana. Esperemos que no lleguemos a la violencia. Si tenemos que protestar y por una situación, una idea que se plantee, salgamos con las consignas y toda la predisposición a dejar sentada finalmente nuestra opinión, ejerciendo la libertad de expresión y ejerciendo el derecho a la protesta. Pero reitero, sea cual fuera su posición, por ejemplo, desde que Pedro Castillo quiera regresar a Palacio, lo cual me parece un despropósito, pero bueno, se respetan todas las opiniones, dicen, ¿no? Desde que Pedro Castillo quiere regresar a Palacio hasta, no sé, una asamblea constituyente, cualquiera sea su posición. Si usted cree en eso, salga y proteste y defienda su posición, pero de ninguna manera vamos a poder aceptar como peruanos que se cruce la línea de legalidad y se pretenda generar el caos y la violencia. Eso de ninguna manera. Y allí la policía, la fiscalía, debe inmediatamente intervenir, detener a ese sujeto y finalmente llevarlo al Poder Judicial. No hay que esperar ni un momento y ahí esperemos que la policía actúe, ¿no?, de manera profesional. Le ponemos punto final al programa del día.